Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este miércoles 16 de marzo y como les mencionaba hace unos instantes, el tema que vamos a abordar esta oportunidad es análisis del sistema previsional. Vamos a hablar del tema de las pensiones. Ya está con nosotros el doctor Héctor Dada Iresi, economista, ejerció como diputado y también como ministro de Economía, quien es un gusto saludar. Doctor Dada, bienvenido. Un gusto y un saludo a la audiencia. Gracias a usted, doctor Dada, por acompañarnos esta mediodía. Ciertamente, esta mediodía vamos a poner a su disposición el tema de pensiones y queremos poner a su reflexión algunos aspectos que nosotros consideramos como Informa TVX estructurales sobre este tema. Las implicaciones que ha tenido la privatización del sistema de fondos previsionales, hasta el momento cómo se ha gestionado dichos fondos, por qué la necesidad de reformar el sistema y también si podemos hablar de una lógica de ganadores y perdedores con la actual distribución del sistema de pensiones. Para eso estará con nosotros y ya se encuentra en este set Héctor Dada Iresi, economista, ha ejercido como diputado y también como ministro de Economía. Nuevamente reitero el agradecimiento por acompañarnos, doctor. A sus órdenes. Hay uno de los puntos con el cual me gustaría iniciar y creo que parece fundamental porque actualmente en la discusión sobre el tema de pensiones se ha quedado un aspecto muy coyuntural de lo que va ocurriendo cotidianamente, declaraciones de asafondos, declaraciones de funcionarios del gobierno, medios de comunicación, pero me gustaría que nos brinde este análisis, doctor, por qué es necesario entender las implicaciones que significó la privatización de la administración de fondos para entender lo que estamos viviendo en este momento. Mire, es absolutamente necesario entender la razón por la que se hizo en primer lugar la privatización. Que como dijo el doctor Mario Solano en una entrevista en La Competencia hace poco, no es cierto que estaba quebrado o que se había utilizado mal, que quebrado el fondo de pensiones, o que se había utilizado mal, que se había trasladado a otros recursos del Estado. El doctor Mario Solano trabajaba en el Seguro Social en esa época como asesor jurídico y él dice, no, allí estaba el fondo de pensiones. Y la prueba está que sirvió para financiar las pensiones hasta por ahí por el 2001-2002. Se hizo por la visión de que todo debía ser privatizado e individualizado. Hay que acordarse, el liberalismo es el reino del individuo, no de la sociedad, y el neoliberalismo es una exacerbación de esa visión individualista. Además, la idea era prácticamente desmantelar el Estado. Pero tampoco la intención era darle pensiones a los que fueran beneficiados mayores que las que daba el Estado. Actuarialmente ha sido demostrado que aún con tasas de interés de mercado, el sistema privado no podía dar las mismas pensiones que daba el sistema del Estado. El objetivo fundamental era tener una masa de dinero que pudiera ser invertida en asocio con los grandes capitales en la euforia de crecimiento que se suponía que iba a tener el país. Se suponía que se podían comprar acciones o comprar bonos emitidos por las empresas. En fin, era disponer de una masa de ahorros que dentro del Estado podía ser utilizada para producir intereses como producía la del Seguro Social, por ejemplo, pero esta vez en beneficio del sector privado. El problema es que ni hubo crecimiento económico, ni tenemos una verdadera bolsa de valores. Entonces, ¿en qué termina? Que como el 80%, no sé la cifra exacta, no la recuerdo en este momento, de los recursos de los ahorros privados están invertidos en bonos del Estado, certificados previsionales que tienen una tasa de interés baja. Pero eso es por culpa de lo que Arena aprobó el 2006, ¿verdad? Y eso lo podemos ver después si usted quiere. Claro. Pero los demás ganando, la mayoría ganando intereses de mercado. Quizás no la mayoría, un poco más o menos la mitad ganando intereses de mercado. Eurobonos que supuestamente se venden en el mercado internacional terminan aquí
comprados por la AFP. Ese fue el objetivo. Evidentemente, eso tiene como base que usted no puede disponer de los ahorros que tiene hasta que se pensiona. Y un gran defecto del sistema es que usted recibe pensión mientras le alcanzan los ahorros, Sí. más los intereses que recibe. O sea que, sobre todo las mujeres que se pensionan antes y viven más que los hombres, ¿no?, pueden pasar mucho más tiempo que los hombres sin ninguna pensión. Después por eso aprobaron la pensión mínima que se encargaba al Estado. Y se ha vuelto un problema fiscal porque se decidió que todos los defectos del sistema de ahorro privado Los asumiera el Estado. el Estado. Le dieron cargas imposibles de cubrir al Estado. Doctor, quiero mencionar un aspecto para nuestros amigos y amigas de la audiencia que nos sintonizan en este momento. Seguramente hay personas que se preguntan, soy afiliado por ley a una administradora de fondos de pensiones, me descuentan un porcentaje de mi salario mensual y la pregunta que uno se puede hacer y resulta válida, ¿y qué ha sido de esos fondos? ¿Y cómo se han gestionado? Porque claro, uno recibe un estado de cuenta por cierto periodo de tiempo, pero ¿es realmente el dinero que tengo? ¿Es lo que he venido ahorrando por el transcurso de tiempo que tengo de vida laboral y que estoy parte de una administradora de fondos de pensiones? Mire, primero hay que decir que la gente le paga obligatoriamente a la administradora de pensiones en este momento como el 20% de lo que le descuentan. O sea, de cada dólar que le descuentan, 20 centavos van para pagar a la administradora de pensiones, que de ahí paga un seguro, Sí. y el 80%, o sea, 80 centavos de cada dólar que le descuentan, sí se convierte en ahorro. Ahora, la administradora lo debe invertir de acuerdo a las normas de la ley, pero su eficiencia o no eficiencia en la administración del recurso no tiene nada que ver con lo que se le paga. Se le paga aunque lo administre mal. Estoy hablando de la ley, ¿verdad? No de la práctica. Ahora, hay que decir, en beneficio de las administradoras de pensiones, que en un país sin un mercado accionario, sin una bolsa de valores adecuada, es bastante difícil encontrar espacios de inversión. Pero además hay que tener presente que los fondos son invertidos en el mercado y el mercado no siempre gana. Hay crisis económicas en Estados Unidos donde ahorros privados de pensiones han prácticamente desaparecido porque han quebrado las empresas donde los tenían invertidos. O sea, cuando se está en el mercado se está a riesgo. Sí. Cuando se estaba en el Estado se tenía seguridad de la pensión. Yo soy pensionado del Estado. Yo nunca me preocupé si mis ahorros eran bien o mal invertidos, porque el Estado, por ley, me tenía que dar una pensión, ¿verdad? Sí. Pero eso no pasa con el ahorro privado. El monto de la pensión depende de lo que usted ha ahorrado, pero también de lo que la AFP le consiga como réditos de esas pensiones que van aumentando el volumen de ahorros. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que sigamos profundizando en el segundo bloque de entrevista las implicaciones del pago de deuda previsional que tiene el Estado y la vinculación con otros elementos, política fiscal, política de seguridad social, que me parece que en la discusión no están siendo consideradas en este momento, si le parece. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más en Informa TVX Primera Emisión. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. En su espacio de entrevista este miércoles 16 de marzo nos acompaña el doctor Héctor Dadiresi, economista, ejerció como diputado y como ministro de Economía. El tema que estamos abordando en esta oportunidad, análisis del sistema previsional, ganadores y perdedores. Nos interrogamos y justamente me gustaría que retomemos esta idea, doctor Dada, con el esquema actual, quiénes han ganado en el manejo del sistema previsional y quiénes han perdido bajo esta lógica, doctor. Mire, de hecho, suponiendo que el Estado hubiera tenido capacidad fiscal para pagar las pensiones del pasado, que ciertamente se necesitaba una reforma porque el sector privado
los trabajadores del sector privado cotizaban 3% de su salario, los trabajadores del sector público cotizábamos 10%. O sea que allá había un desbalance bastante fuerte, pero todavía teníamos en ese momento, y todavía la tenemos, lo que se llama, los demógrafos llaman bono demográfico, o sea que todavía tenemos jóvenes que ingresan al mercado de trabajo en un volumen superior que los que salen del mercado de trabajo y se jubilan. Siempre estamos hablando de esa franja de como la cuarta parte de la población económicamente activa, que es la que tiene trabajo formal, ¿verdad? Formalmente. Entonces, ya el sistema privado descendía el monto de las pensiones, pero sobre todo la permanencia de las pensiones a todo lo largo de la vida del jubilado, porque es mientras a usted le alcanza. Eso se fue tratando de arreglar, primero a los que se llamaron optados, los que tenían entre 35 y 55 años, el año 98, que optaron por el sistema privado. Resulta que el Estado se comprometía que aunque sus ahorros no les alcanzaran, les iba a pagar una pensión como que la antigua ley, como la que la antigua ley establecía. Eso generó una carga que, si mal no recuerdo, son como 7.000 millones de dólares para el Estado. Pero después, como se previó que no iba a alcanzar el dinero, se generó la pensión mínima, ¿verdad? Además que de entrada el Estado le devolvía, entre comillas, al trabajador del sector privado que había cotizado 3% como si hubiera cotizado 10%. Entonces, todas las cargas se le echaron al Estado. Quiere decir que el sistema nació pensando en depender de las finanzas públicas para funcionar. Cuando dicen que las pensiones no tienen nada que ver con las finanzas públicas, y lo dicen economistas con doctorados, no sé cómo se atreven a decir eso. Yo tengo serias dudas de cómo se atreven a decir eso, si se dan cuenta de las consecuencias que sobre su prestigio profesional tiene lo que están diciendo. Sí. Pero además ya en un gobierno de Arena, el 2006, con el apoyo de toda la bancada legislativa de Arena y del PCN, en ese momento, se aprobó el fideicomiso de pensiones, que suponía que eran conscientes de que fiscalmente ya no era sostenible. No que las finanzas públicas están mal, sino cómo el sistema está diseñado para depender de las finanzas públicas ya no podían sostenerlo. En este momento es más allá de 2% del PIB, o sea, más de 500 millones de dólares anuales, lo que deja de déficit al Estado, no al gobierno, que no es lo mismo, sí, ¿no? Que dejan las pensiones. El fideicomiso, que a mi juicio es inconstitucional, dicho sea de paso, y ya lo he dicho en público desde que estaba en la Asamblea Legislativa, ¿no? Obliga a las AFP a comprar bonos del Estado con una tasa LIBOR que en el momento que se aprobó la ley estaba alta, pero que 3 años antes estaba muy baja y 3 años después otra vez estaba baja. O sea, a mí que no me digan que los economistas que aprobaron la ley no sabían que podía bajar. La tasa LIBOR es una tasa en la que negocian los bancos europeos entre sí. O sea, y es una tasa de mercado que tiene que ver con las condiciones de mercado. Sí. Entonces es una tasa que sube y baja a lo loco, ¿verdad? Entonces, ahí también se afectó a los ahorrantes. Sí. Ahora, las AFP siguen recibiendo su monto, ¿verdad? Sí. Hay que decir que pagan personal, etcétera, y pagan seguro. No estoy diciendo que se lo roban, ni mucho menos. Pero por el diseño, como lo que usted nos ha mencionado, el diseño del sistema fue para que el Estado ganara y las AFP, perdón, para que el Estado perdiera y para que las AFPs ganaran. Es así, entonces, para hablar el tema de quiénes han sido estos ganadores en este momento. Mire, uno puede decirlo así, pero hay que decir, los dueños de las AFP tienen sus ingresos garantizados. Pero como el sistema y no las AFP, hay que decir que el sistema
no podía responder a darle una pensión adecuada a la gente, entonces se fue cargando al Estado, a las finanzas públicas. El Estado no genera fondos más que los que recibe de impuestos o donaciones o se endeuda, ¿verdad? Sí. ¿Ah? O sea, cuando la gente dice es que el Estado pague pero que no me cobre impuestos, no, el Estado no... ¿De dónde los obtiene? ¿De dónde los obtiene, verdad? O se endeuda o cobra impuestos. Sí. Entonces, se cargó al Estado, se cargó sobre las finanzas públicas el sistema. Además, si usted quiere, uno se pregunta por qué los países europeos que tienen economistas y políticos con mucha mayor formación que nosotros nunca han privatizado el sistema de pensiones, ¿no? Significa que algún problema hay con el sistema privado de pensiones. Que eso no significa que uno esté de acuerdo con que el Estado sea administrador o que las pensiones, no. Uno tiene que ver las cosas con objetividad, entre comillas, porque siempre uno pertenece a una escuela en ciencias sociales, ¿verdad? Que lo hace ver las cosas desde el ángulo de las ideas que sustentan una postura teórica. Y yo como economista, que pertenezco a la escuela de la demanda, ¿verdad? Tengo ideas contrarias a los que pertenecen a la escuela de la oferta, ¿va? Sí. No diferentes, solo contrarias. Pero los dos somos economistas y pueden ser tan buenos economistas como yo o mejores que yo. Pero aquí sí es claro que en el diseño se fue cargando al Estado todas las deficiencias sobre las finanzas públicas. Entonces el Estado tiene derecho a resolver la carga, aliviar. No hay sistema de pensiones que no cargue sobre el Estado. Ninguno en el mundo. Eso que están diciendo que deben ser diferentes, que el sistema de pensiones no cargaba sobre las finanzas públicas, que el déficit fiscal no se debe. Más de la mitad del déficit fiscal se debe al diseño del sistema. No al sistema teórico, sino a cómo lo diseñaron. Y tienen que haber sido conscientes de eso porque eran personas con formación económica las que lo propusieron, obsesivos con el neoliberalismo, que les quitaba objetividad, totalmente de acuerdo. Pero los cálculos los deben de haber hecho bien y la prueba está que rápidamente, entre el 98 y el 2006, tomaron las medidas para que el Estado se hiciera cargo de todos los defectos del sistema que habían diseñado. Doctor, gracias por habernos acompañado esta mediodía. Espero que próximamente podamos encontrarnos nuevamente y seguir analizando este tema. Y si la audiencia no ha quedado clara, no es culpa de la audiencia. Es un proceso, es un sistema bastante difícil de entender a veces, aún para nosotros los economistas y mucho más para las personas que no tienen formación en la materia. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Un placer. Esta mediodía. Muy amable. Y muchas gracias a ustedes. Muy bien.